Salí de Cuba el 10 de marzo de 2023 con una maleta, un pasaporte en la mano y con un pasaje de ida. Con el corazón destrozado dejé mi casa, mi familia, mis amigos, mi patria. Salí de mi zona de confort sin saber a lo que me enfrentaría. Me dirigía a un país donde no tenía absolutamente nadie, sin conocer su idioma, su cultura. Hoy, después de casi 3 años, miro atrás y recuerdo cuántas cosas han pasado desde entonces. Pero recordar ese camino me da más fuerza para continuar mi rumbo y me reafirmo una vez más que cada cosa que me proponga, por difícil que sea, la puedo hacer realidad. Te quiero contar mi historia de cómo fue posible que llegara a este gran país y bajo qué circunstancias. Acompáñame en este video. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Me ven aquí en la cocina porque estoy preparándome un cafecito en lo que les voy contando qué será, de qué irá el video de hoy. Es un video completamente diferente a lo que normalmente estoy acostumbrada, un video en el que quiero abrirme a ustedes. Algo que nunca he hecho porque no me gusta hablar de mi vida privada en redes sociales, algo que las personas no entienden. Em, no me gusta hablar de mi vida privada. Lo que ustedes saben de mí es simplemente lo que yo quiero que las personas exteriores a mi vida sepan. Y he creído necesario hacer este video principalmente porque he construido una comunidad muy grande, muy bonita de personas, tanto en en mis otras redes sociales como por aquí, ahora por YouTube, que soy bastante nueva por acá por YouTube. Pero hay algo que las personas me preguntan mucho y creo que sería justo que esa comunidad tan bonita que me siga entienda el porqué de las cosas, por qué estoy aquí, cómo llegué aquí y sobre todo, que es la pregunta que más abunda, por qué yo tengo una residencia en Brasil. Es una historia bastante larga, no les voy a mentir, y para que entiendan bien todo tendría que hacerles la historia desde el comienzo, porque todo tiene un porqué, por supuesto, pero desde ya les adelanto. Nunca en la vida yo pensé que iba a morir aquí en Brasil, o sea, perdón la palabra. Nunca pensé que iba a llegar a vivir aquí a Brasil. Nunca me pasó por la cabeza, jamás en la vida. Pero las circunstancias de la vida me llevaron hasta aquí y en el video de hoy van a saber el porqué. Además, la verdad creo que más que para información, yo creo que es un video que será de muchísima ayuda para muchos jóvenes cubanos que hoy en día se encuentran dentro de Cuba y se sienten frustrados de alguna manera porque no han logrado salir de allá. Yo estuve en ese lugar, me sentí muy mal en ese momento y creo que este video le va a servir mucho de inspiración a todos esos jóvenes. Por eso, si tienes un joven cerca de ti que necesite verlo, mándale este video para que sepas que las cosas, cuando tú las sueñas, se puedan cumplir. Ay, bueno, gente, la verdad les tengo que confesar que tomar la decisión de grabar este video no ha sido nada fácil. De hecho, he comenzado a grabar el video muchas veces, pero es un video que me da mucha nostalgia, es un video que me hace recordar muchas cosas de mi proceso, que de las cuales nada me arrepiento, pero es mucha nostalgia que carga, ¿sabes? Esos sentimientos cuando uno emigra son muy difíciles. Y realmente yo digo, tuve un proceso un poco complicado desde cierto punto de vista, porque a mí me tocó emigrar sola. No es lo mismo cuando tú emigras con un familiar, con tu pareja, pero en mi caso yo vine sola, entonces recordar todos esos momentos me es un poco difícil, pero siento que es el momento de contar toda esta historia. Pero bueno, vamos a comenzar por el inicio para que entiendan el por qué estoy en Brasil. A ver, inicié diciéndoles que, por ejemplo, yo siempre fui una muchacha, una niña, que en mi cabeza siempre estuvo aquello de que yo tenía que emigrar. No sé por qué, no sé cómo, pero era algo como que desde que yo estaba en la primaria, así que recuerdo.
tenía esa idea, ese pensamiento de que algún día yo tenía que irme de ese país. Puede ser causado porque me gustaba mucho hablar con las personas mayores, me gustaba mucho relacionarme con las personas mayores. Y esto es un tema que en Cuba se habla mucho, la emigración, la salida del país, que es algo necesario, que es algo no sé qué. Pero yo lo sentía como una necesidad. ¿Qué pasa? Tengo mucha familia en los Estados Unidos, tengo familiares en Canadá, tengo familiares en España, tengo familiares en varios países. Y desde que yo era muy chiquita, de hecho, desde que nací, muchos de esos familiares ya estaban fuera del país. Entonces acontece lo que acontece con todas las familias cubanas, que uno de las familias se va. El de afuera prácticamente que tiene que mantener al que está dentro. Y eso era una cosa que yo veía muy extraña desde muy pequeña. Yo me preguntaba a mí misma por qué un familiar que tengo en los Estados Unidos tiene que enviar todos los meses algo para que nosotros podamos tener una vida decente. Es una pregunta que no es normal para una persona, para un niño, no es normal para un niño pequeño. Y yo siempre me hice todas esas preguntas a mí misma, porque de hecho yo recuerdo que yo le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿por qué es que pasa esto? ¿Cómo tú le explicas a un niño esas cosas, sabes? Pero nada, realmente les voy a decir, en Cuba yo no pasé ningún tipo de necesidad, también les tengo que ser sincera, gracias a esas mismas ayudas que recibía mi familia de los otros familiares que estaban ya hacía muchísimos años fuera del país. Pero es algo que yo nunca vi lógico que para yo poder vivir decentemente, yo tenga que depender de una persona que esté en otro país. Nunca lo vi lógico. Y muchas personas lo normalizan. Muchas personas se quedan en la comodidad de vivir así en Cuba porque lo normalizan, viven mantenidos y yo no lo veía así realmente. Entonces, acontece que paso toda mi primaria, llego a la secundaria, ya uno cuando llega a la secundaria empieza a cambiar un poquito su mentalidad, sea como sea, uno es adolescente, pero también va cambiando su mentalidad. Yo considero la verdad que yo siempre fui una muchacha bien madura, un poco por encima de la media en esa época. Pero entro en la secundaria y ya las necesidades cambian. Ya yo quería salir con mis amigos, ya yo quería ir a tomarme un helado, ya yo quería ir a comerme una chuchería yo sola. Quería irme por un parque, quería irme a salir, lo que me diera la gana. Y cuando yo le pedía dinero a mi mamá o a mi abuela, la respuesta era siempre la misma. Te puedo dar 10 pesos o 20 pesos o no te puedo dar nada porque simplemente no te lo puedo dar porque no hay. Y eso de cierta manera me molestaba, por supuesto. Adolescente al fin, yo decía, coño, ¿cómo es posible que yo quiera salir con mis amigos y que yo no pueda hacerlo porque mis padres o mi familia no me pueden dar ese dinero para yo salir? Y ahí fue donde surgió esa necesidad. Yo dije, ok, ¿qué puedo hacer para yo no depender del dinero de mi mamá para yo irme a tomar un helado? Literalmente fue así. Y ahí fue que comencé a emprender. Yo creo que comencé a emprender desde muy temprano y yo empecé a hacer muchas manualidades. Las manualidades a mí siempre se me dieron muy bien y yo comencé a hacer manualidades y empecé a divulgarlas en la escuela. Empecé a hacer atrapasueños. Eso fue una época bella que yo recuerdo con muchísimo amor porque empecé a hacer muchísimos atrapasueños y a venderlos. Y lo más bonito es que los vendía todos. Empecé incluso a hacer atrapasueños por encargo. La gente me pedía un atrapasueño en forma de galaxia y yo le hacía el atrapasueño en forma de galaxia. De hecho, si encuentro algunas fotos que tengo de la página que yo tenía donde vendía los atrapasueños, se las voy a poner por aquí para que los vean. Ahora yo los veo y yo digo, coño, qué cosa más fea. Pero realmente después fui perfeccionando la técnica y me fueron quedando muy bien. Ahí entré en muchos conflictos con mi familia porque mi familia, o sea, mi mamá y mi abuela, ellas son totalmente opuestas a mí. Yo creo que yo fui de mi familia esa que nació totalmente diferente.
Exacto. Imaginen que yo, de niña, yo le decía a mi abuela, no, pero yo voy a ser millonaria. Y mi abuela me decía, ay, no me digas, ¿de verdad vas a ser millonaria? Y yo sí, algún día yo voy a tener que ser millonaria y yo voy a poder comprarme todo lo que me dé la gana. O sea, que tú ves que son cosas, son patrones que yo desde niña ya los llevaba. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible si ni siquiera te criaste en un ambiente así? Gente, yo no sé. Yo nací con ese espíritu, yo nací con eso, no sé. Pero mi familia nunca en la vida, mi mamá y mi abuela nunca en la vida han vendido ni una aguja porque es algo que no se les da, es algo que no va con ellos. Pero yo nací totalmente diferente. Cosa que tú me dieras para vender, yo te la vendía si fuera una caja de muertos. Bueno, yo seguí con mi emprendimiento de los atrapasueños en la secundaria. Hice bastante dinerito, pero bueno, dinerito que obviamente era para mí. Y gran parte de ese dinero yo lo empecé a guardar y a guardar y a guardar y a guardar. Y llegó un momento en que yo tenía dinero guardado, en que mi mamá decía, me hace falta dinero para tal cosa, y yo le decía, coge. O sea, es como en los memes, igualito. Yo empecé a guardar dinero y llega el preuniversitario. Yo entré en el preuniversitario y junto con el preuniversitario vino el COVID. Fue una época horrible para todos. Sabemos que el COVID cambió muchísimas vidas, pero yo nuevamente me reinventé. Fue algo como que un cambio radical en la vida de muchas personas al que nos tuvimos que acomodar. Pero yo todo ese dinerito que tenía guardado, hice una pequeña inversión. Realmente no era un dineral, gente, pero el poquito dinerito que yo había guardado, hice una inversión y compré mi mesa de uñas. Y sí, gente, también arreglé uñas en Cuba. En pleno COVID, yo estaba arreglando uñas, haciendo mi dinerito. Empecé a hacer dinero así, o sea, dinero normal para el diario. Empecé a arreglarle las uñas a mis amiguitas, les cobraba un precio, tú sabes, por debajo de la media normalmente, y fui invirtiendo un poquitico más, y llegó un momento en que ya yo tenía mi mesita de uñas montada y yo arreglaba uñas en el barrio entero, a las amistades y así. Esa fue una de las otras formas en las que hice dinero, pero la gente, como veía ese poder de desenvolvimiento que yo tenía, me empezaban a dar cosas para vender. Muchos amigos míos que viajaban a otros países y llevaban cosas para Cuba para vender, entonces me empiezan a dar esa mercancía para yo venderla. Y yo tenía un don, o tengo un don, eh, especial para las ventas. Ahora mismo yo en Brasil realmente no vendo productos, pero antes en Cuba yo vendía lo que tú me pusieras en las manos. Y mi abuela me decía, muchacha, pero ¿cómo es posible? Deja eso, que si no sé qué, que qué necesidad. No, yo siempre vendía de todo, lo que tú me pusieras en las manos. En fin, empecé a vender cosas, gente, hice un poquitico más de dinero. Luego de eso, también emprendí en otra parte que era de vender plantas. Sí, yo vendía hasta maticas, plantas, cactus, suculentas. Empecé a venderlas porque mi cuñado también empezó un emprendimiento de hacer portamacetas de hierro y esas cosas. Entonces yo compraba las matas, él hacía los portamacetas y montábamos el conjunto y lo vendíamos. Así también hice dinero. Pero llegó el cambio radical a mi vida, que fue cuando comencé la universidad. Eso fue las cosas por las que más explotó mi mente en el momento de que yo dije, no aguanto más, yo necesito irme de este país. Durante todo el preuniversitario yo tuve ese pensamiento también de que yo tengo que buscar la forma de irme. No contaba con el dinero, los miles de dólares que las personas necesitaban para hacer una travesía hacia los Estados Unidos. Y bueno, la verdad, tampoco contaba con el dinero para hacer una travesía hacia Brasil. Es que, gente, ni para ningún país. El dinero que yo hacía me daba para acceder a ciertas cosas en Cuba y para de contar. Más nada, porque para nadie es una realidad la cruda realidad que se vive en Cuba con respecto a los precios y, en fin, no voy a entrar en detalles. Bueno, a partir de eso, en el pre, yo
como siempre tuve ese pensamiento, yo decía, tengo que buscar la forma de irme de aquí, pero que no sea tan costosa como una travesía. Y la única forma en que podía hacerlo realmente, de una forma un poco más económica, incluso hasta con una forma legal, por decirlo de alguna forma, de mantener un estatus migratorio en un país, una residencia, son las becas de estudio. En ese entonces me puse a buscar, antes de yo graduarme del preuniversitario, me puse a buscar muchísimas becas. Mucha gente sabe que yo anduve buscando becas por España, por México, por Turquía. Gente, donde apareciera, para donde primero fuera, yo me iba a ir porque ya yo no quería estar en Cuba. Entonces, busqué becas por todos los lugares, me postulé a todas las becas que yo me encontraba y a ninguna me aceptaron. Comienzo la universidad y la realidad de Cuba cada vez se iba poniendo peor. En la universidad pasé por muchas situaciones que me decepcionaron por completo aún más de mi país, de toda la situación que se estaba viviendo. No había transporte. Yo sentía que estaba estudiando completamente en vano si me quedaba en Cuba porque iba a ser una ingeniera para nada. Mi mamá es ingeniera en Cuba, mi mamá es ingeniera civil, y uno de los sueños que ella siempre me contó que quería hacer cuando fuera formada, cuando fuera graduada, era hacer su propia casa. Sueño que en Cuba para un asalariado es imposible, completamente imposible de cumplir con un salario medio de un ingeniero del Estado en Cuba. Yo no quería esa realidad para mí. Siempre lo dije, yo tenía metas que en Cuba eran imposibles prácticamente de cumplir por lo legal, y todo eso me impulsaba cada vez más a que las ansias por salir de Cuba fueran más grandes. Las cosas de la vida pasan por algo. Ninguna de las becas que yo apliqué me aceptaron. De hecho, yo tengo una agenda que la tengo aquí guardada, que la leo a cada rato, donde yo tengo todos los pasos que me pedía cada embajada de cada país, todos los pasos que yo tenía que hacer, documentación, trámite, todo lo que yo tenía que hacer para cada una de esos países de las becas. O sea, es como una libreta que es un plan estratégico para salir de Cuba, algo así más o menos. Pero para que vean las cosas de la vida, un día yo estaba con mi teléfono normal y una muchacha que ni siquiera es amiga mía, era la novia en aquel momento de un amigo mío, pone un estado, pero que ella publica el estado sin querer. Y en el estado lo que puso, o sea, un estado de WhatsApp, puso el link de una beca. Y yo en ese momento, como estaba con el teléfono en la mano, entré rápido al link y se me quedó guardada esa página en mi navegador. Y yo me pongo a leer y yo digo, ay, esto está interesante. Era de una beca y casualmente es la beca por la que yo opté y por la que me encuentro hoy aquí en Brasil. Cuando yo vuelvo a entrar al estado de WhatsApp, a los pocos minutos de ella lo había borrado, cosa que me indica que se equivocó, o sea, mandó ese link al estado por equivocación o algo. Pero gente, las cosas del destino, aunque te ponga que diga, las cosas están para ti, así te quites, así te pongas, en fin, estaba para que yo hubiera ese estado. Yo empecé a investigar sobre esa beca, me puse, leí toda la documentación, era el link oficial de la universidad, vi todo lo que había que enviar. Leí primero qué era, pues resulta ser que era de la UNILA, la universidad donde yo estoy estudiando hoy gracias a ese link. Que es una universidad que fue fundada, si mal no me equivoco, en el 2010. Es una universidad latinoamericana, es una universidad fundada con el objetivo de hacer crecer la integración latinoamericana aquí en Foz de Iguazú, que es llamada la Tríplice Frontera. En fin, era una beca, un proceso de selección internacional que estaban haciendo ese año para entrar a la UNILA. Yo vi toda la documentación, el proceso realmente fue muy, muy, muy sencillo y me postulé. ¿Qué pasa? Que el proceso de la UNILA es muy extenso, es muy largo. Entre plazo y plazo de cortes de selección pasa mucho tiempo. Ahora son un poco más rápidos, pero en aquel momento era muy lento. Y yo apliqué.
Pero yo, como el plazo era tan largo que daban aquel corte de esa decisión, yo me desconecté de eso. Yo seguí viviendo mi realidad tratando de eh, sobrevivir en Cuba, de cierta forma. Algo que a mí me quedó bien claro siempre era que yo tampoco, mismo teniendo muchos familiares en los Estados Unidos, yo no podía esperar la decisión de que un familiar a mí me dijera, mira, te voy a pagar una travesía, te voy a hacer esta cosa, porque no les corresponde, gente, por muy familia que sean, a ellos no les corresponde esas cosas, y eso es algo que la gente en Cuba no entiende. Yo no soy responsabilidad de nadie, ni porque me mantengan, ni porque me saquen del país. Yo, mi responsabilidad la cargo yo conmigo, yo era mayor de edad ya en ese momento, y por eso nunca conté con eso. Si me lo proponían, ok, perfecto, pero nunca conté con eso. Bueno, pasó el tiempo, pasó un águila por el mar y llegó ese gran día del corte donde daban los resultados de la universidad. Por cosas de la vida, yo nunca me enteré cuando hicieron ese corte. Realmente no tenía presente la fecha en mi cabeza y yo vi el correo de confirmación de que yo había sido aceptada en la universidad un día después del plazo que yo tenía que confirmar mi vacante en la universidad. Yo quería morirme cuando yo vi eso. Imagínense que había sido aceptada y no tuve la oportunidad de entrar porque no vi el correo y no confirmé mi vacante. Quería morirme el piso, yo quería que el piso se abriera y me tragara. Pero las cosas pasan por algo en la vida. Yo escribí a la universidad, les dije, les expliqué que mi situación en Cuba con el internet era difícil. En fin, me dijeron, lo sentimos mucho, no podemos hacer nada, simplemente que esperes al próximo año y en el próximo año puedes volver a aplicar. No me quedaba de otra que esperar al próximo año y volver a aplicar a la beca. En ese momento, gente, no estaba para mí. No era el momento de yo salir del país, simplemente tuve que esperar un año más. En ese año pasaron muchísimas cosas. Conocí a mi esposo. Comenzamos un pequeño negocio en Cuba de vender zapatos que traían la gente de otros países. Hicimos un buen dinero, la verdad. Paseamos mucho por Cuba, conocimos muchos lugares de Cuba, pero también guardé dinero porque yo sabía que me quería presentar solamente por una cosa de ego. Yo quería volver a presentarme a la UNILA y que me dijeran que sí. Hice todo el proceso de nuevo el año después y fui aceptada. Eso fue algo para mí que me explotó, que yo dije, lo conseguí. Fue un proceso totalmente gratuito para las personas que me preguntan. El proceso es gratuito, simplemente tienes que pagar tu documentación. Por supuesto que en Cuba conseguir los documentos ya es bastante complicado, de hecho, y se me complicaron bastante porque yo lo hice por la canalita, no lo hice como la gente que le pagan a un abogado y que te lo hacen. No, no, no. Lo hice como es y esperé el tiempo que tenía que esperar. Me tuve que fajar con esa gente 500 veces, pero salieron mis documentos, pude presentarme y, gente, yo todo ese proceso yo lo hice sin decirle nada a nadie. Mi mamá se enteró de que yo me iba a ir justo cuando a mí me aprobaron ya la beca, me aprobaron la vacante en la UNILA. Yo le dije a mi mamá, mami, me aceptaron en la universidad, en esta universidad. Y mi mamá pensaba hasta que era mentira. Y mi mamá decía, ¿cómo es eso? Y no sé qué. Imagínense, madre al fin desconfiando de que fuera de verdad, que no fuera un fraude. Las cosas que pasó. Y las únicas personas que lo sabían era mi mamá y mis tíos que se encuentran en los Estados Unidos. Eran las únicas personas que lo sabían. Todos los demás, mis amistades, mis otros familiares, se enteraron ya cuando yo fui a la embajada, porque tuve que ir a la embajada, presentarme en la embajada con la documentación y cuando fui aceptada, cuando el visado fue aceptado, fue que yo le comenté todo a mi familia y a mis amigos y todo el mundo se quedó como que, ¿qué? ¿Cómo fue posible eso? No sé qué. En fin, realmente fue un proceso bastante cargado mentalmente porque era documento para aquí, documento para allá. Muchas cosas que en Cuba son difíciles de conseguir, a no ser que tengas un camión de dinero para darle a esa gente.
Y algo que me chocó también bastante fue que en la embajada yo tenía que presentar como si yo tuviera mucho dinero en el banco. En aquel momento ya ni recuerdo cuánto dinero yo tuve que poner en mi cuenta de banco en Cuba para que me aceptaran la visa. Pero yo le tuve que pedir dinero a las 15.000 vírgenes. Ahí sí le pedí dinero a 1.000 gente, a mi familia en los Estados Unidos. Les dije, miren, denme ese dinero, yo se los devuelvo. Es nada más para que esté ahí en el banco y yo presentarlo como que supuestamente yo tengo el dinero, pero yo lo necesito porque es la única vía que tengo ahora. Así mismo fue, yo pedí dinero prestado, lo presenté en la embajada, ya cuando me dieron la visa yo saqué el dinero y se lo devolví a todo el mundo, pero fue algo complicado. Gente, y lo que me preguntan tanto es por qué es que yo tengo una residencia en Brasil. Gente, pues simplemente porque cuando tú aplicas, por ejemplo, a una beca internacional para cualquier país, a ese país que tú vas te dan una residencia temporal por estudios. Entonces, como yo me presenté en el proceso de selección de la UNILA, hice todo ese proceso, que otra cosa que les tengo que aclarar es que estos procesos no tienen nada que ver con el gobierno. Yo he sido víctima, por decirlo de alguna forma, de muchas difamaciones de gente que se han querido aprovechar de la situación para difamarme en sus redes sociales, diciendo de que yo tengo relaciones con el gobierno de Cuba, que a mí me enviaron del gobierno de Cuba para acá. Eso es completamente falso. Pues hay miles, bueno, cientos de cubanos en Lunila que pueden corroborar esa información porque el proceso lo haces tú solo y si tú no haces todo el proceso bien y si tú no presentas cada documento, no te presentas en la embajada con un camión de dinero, no te aprueban la visa y simplemente no vas. No es ningún acuerdo entre gobiernos este proceso de selección de la UNILA. No tiene nada que ver con el gobierno. En fin, fue así como yo pude llegar a Brasil. Aquí una vez que llegué, yo tramité mi residencia por estudios. Mi residencia es temporal, es la que dice temporaria, que no tiene nada que ver con el documento RNM provisorio que les dan a las personas que son solicitantes de refugio. Una cosa es residencia temporaria y otra cosa es documento provisorio. Ese documento provisorio, que es el rojito, no es una residencia, que es lo que mucha gente me preguntan también. ¿Qué pasa con la residencia temporal por estudios? Cuba, desgraciadamente, no tiene acuerdos de ningún tipo de residencia con Brasil. O sea, los cubanos no tenemos ningún beneficio, a no ser los cubanos que son beneficiarios del programa Más Médicos, algo así. Entonces, no pasa como pasa con los venezolanos que pertenecen al Mercosur, no pasa como pasa con los argentinos, con los paraguayos. Los cubanos somos un mundo totalmente aparte, por suerte y por desgracia, realmente, porque nos impide muchas cosas de documentación aquí en Brasil. Ojalá yo tuviera el poder de decirle a todos los cubanos, ya tienen residencia, pero desgraciadamente no está en mis manos, no es así como funciona. Y yo tengo esta residencia temporal, pero tampoco se piensen que es la gran cosa, porque esta residencia temporal para los cubanos por estudios es por un año y cada año, mientras tú sigas manteniendo el vínculo con la institución de estudios, tú tienes que seguir renovando esa residencia. Ahora, han salido otras leyes que te permiten cuando tú te gradúes eh, y estés cursando, por ejemplo, un maestrado, un doctorado o estés trabajando en Brasil de eso, de lo que tú te formaste aquí, puedes tramitar una residencia por trabajo o por estudios de posgrado con el Ministerio de Justicia y todas esas cosas. Pero es una cosa más complicada y no lo da ni directamente la Policía Federal. Entonces es algo complicado. Ahora mismo, por ejemplo, este tiempo que yo esté estudiando en Brasil y yo tenga con esta residencia temporal, no me cuenta como cuenta los años de la residencia permanente para una naturalización ni para nada. De hecho, no existe cambio de residencia de estudios a residencia permanente. Por mucho que yo lleve 5 años estudiando en Brasil, 5 años renovando mi residencia todos los años, no existe. Entonces es algo que también deben tener en cuenta. Ese es el verdadero motivo por el cual
estoy aquí en Brasil. El verdadero motivo realmente fue emigrar. Si les soy sincera, yo nunca pensé que realmente fuera a estudiar aquí porque mi objetivo era salir de Cuba. Yo le decía a mi esposo, yo voy a llegar allá y yo no voy a estudiar, yo no voy a entrar a la universidad, yo me voy a poner a trabajar porque yo no, ¿cómo me voy a mantener? Pero él me dijo, mira, piensa bien las cosas, vas a tener la posibilidad de estudiar una carrera, muy buena carrera, en una universidad en Brasil sin pagar absolutamente nada, piensa las cosas, vamos a ver cómo hacemos. Y la verdad que sí, me fue muy difícil el verme sola aquí, manteniendo escuela, casa, trabajo, con mi familia lejos. Fue bien difícil, no les voy a mentir, ya les hablaré de eso en otro momento. Pero básicamente otra de las cosas que me llevó a hacer este video es la gran desinformación que existe en la comunidad cubana en Brasil, si es que se le puede llamar comunidad, porque las personas no conocen cómo funciona el sistema, no conocen cómo funcionan las leyes y piensan que todo es, no sé, del aire. Mucha gente me cuestionaba por qué yo tenía residencia aquí en Brasil y bueno, ya si vieron el video saben el por qué es que tengo una residencia aquí en Brasil. Pero la gente no conocen la ley de inmigración, que de hecho les voy a dejar en la descripción la ley de inmigración porque es importante que todos los emigrantes conozcan esa ley. En Brasil hay muchas vías por las cuales se puede obtener la residencia y que son importantes que las conozcan, porque no basta con que fulanito me diga que nada más puedo coger la residencia si me caso en Brasil o que tengo un hijo. Infórmense, gente. Es triste ver cómo mucha gente y muchos cubanos pueden verte bien, pero no mejor que ellos. Es así. Tristemente es la realidad que viven los cubanos aquí en Brasil y en todos los países del mundo. La envidia existe, el mal existe, pero yo solo les digo a mi gente y me digo a mí misma, sigan confiando en ustedes, sigan adelante, no se guíen por las experiencias ajenas, escuchen, saquen lo mejor y construyan su propia realidad para que las cosas siempre les salgan bien, hagan el bien para que ese bien se les retribuya y vivan sus vidas a raíz de lo que les va surgiendo. No a todas las personas lo mismo les funciona y no a todas las personas les va igual. A todos mis cubanos yo les deseo lo mejor del mundo y ojalá que algún día quizás la situación migratoria en Brasil cambie y puedan conseguir un estatus de residencia mucho más rápido, como por ejemplo las personas del Mercosur y tal. Ojalá que sea así. Sin embargo, en estos momentos hay que luchar con lo que se tiene y seguir adelante. La verdad, quiero darle gracias a todas esas personitas lindas que me apoyan muchísimo en mis videos, que salen a defenderme cuando salen esos haters súper locos por ahí. Quiero desearles lo mejor del mundo y eh, que ustedes también deseen lo mejor, porque todo eso que tú deseas en algún momento se multiplicará a ti hacia atrás. Entonces tú sabrás lo que tú deseas a las personas. Les quiero dar las gracias por ver este video. Si aún no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Les voy a subir el próximo video muy pronto, que ya lo estoy preparando, y es un video sobre solamente y meramente de la UNILA. Sé que mucha gente me han escrito diciéndome, pero explica cómo es, por favor, explica cómo es. Gente, es algo complicado porque son muchas cosas, muchos documentos, muchos pasos y solamente lo conseguí hacer con un video de YouTube. Entonces, el próximo video esténse muy atentos porque va a ser sobre esto. Si estás en Cuba y quieres saber exactamente todo este proceso, cómo funciona, para que vengas a estudiar una carrera universitaria aquí en Brasil, estate atento del próximo video. Suscríbete al canal, déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video y nos vemos en el próximo.